1. El libro de Job contiene 42 capítulos. Y aunque extenso el libro, conocemos muy bien la historia que está narrada en los primeros capítulos. Y la conclusión en los últimos capítulos. Quiero que hoy vayamos a Job capítulo 1 y de ahí en unos momentos más vamos a partir para la enseñanza en esta noche. Permanezca con su Biblia abierta ahí en Job capítulo 1 y después permítame introducir al tema, porque estamos estudiando una serie que hemos titulado La necesidad de orar. La necesidad de orar. Tomado esta frase, y creo que está un poquito fuerte el micrófono, si alguien me puede ayudar porque lo siento algo fuerte, un poquitito a lo mejor más bajo para que pueda yo gritar con confianza. Estamos estudiando una serie titulada La necesidad de orar. Muy bien, ahí se escucha bien atrás, Lau. ¿Me escuchas bien? ¿Un poquito? A lo mejor bajó demasiado. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí está, gracias, perfecto. La necesidad de orar, tomado de las palabras del Señor Jesucristo, que Él mismo dijo a sus discípulos una parábola, dice Lucas 18. Les refirió también Jesús una parábola acerca de la necesidad de orar. ¿Pero cuándo? Siempre y no desmayar. De modo que estamos estudiando con la Escritura la necesidad de orar del creyente. Y nos ha quedado claro, a mí me ha quedado claro, y espero que a usted también, que orar para el creyente es una necesidad vital, que sin ella no podemos perseverar, que sin la oración no podemos triunfar. Es más, el que deja de orar es vencido. El que deja de orar es igual a fracasar espiritualmente. El que deja de orar es igual a ser vencido por la tentación. El que deja de orar es igual a dejarse de congregar. El que deja de orar es igual, en simple palabra, a pecado, hermanos. Dejar de orar es pecado, lo dice la palabra de Dios en el libro de Samuel. Samuel lo dijo. No cese yo de dejar de orar pecando contra Dios. Dejar de orar es un pecado. Y quiero, hermanos, que entendamos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y hemos estudiado lo que es la oración. Hemos estudiado que la oración es el clamor insistente del alma por Dios. Y quiero repetirlo porque lo hemos memorizado. Orar es el clamor insistente del alma por Dios. Eso es orar, incluye un clamor, no es un simple susurro, es un clamor del alma, que nace del alma, que es insistente y que va dirigido con todo mi ser a la presencia de nuestro Dios. Eso es orar. Y esta definición me parece que abarca lo profundo que es orar. Clamor insistente del alma por Dios. Pero también la semana pasada aprendimos acerca de la oración privada o personal que enseña el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 y versículo 6, que dice así: mas tú, ¿se acuerda? Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En lo público. ¿De qué me habla? De una oración privada, de una oración personal, de una oración que yo tengo y la cual la semana pasada determinamos que es la oración primordial del creyente, la oración privada. Por tanto, hermanos, esa oración es muy importante, pero ya hablamos de ella y de sus ventajas, porque hay ventajas de tener la oración privada. Desglosamos 3, pero ahí está la grabación. Hoy quiero tocar el siguiente tema, y el siguiente tema se llama la oración familiar. Qué importante es que la familia ore, hermanos, ore. Pero no estoy hablando, cuando estoy diciendo la oración familiar, no me estoy refiriendo a que todos en la familia oren. Me estoy refiriendo a que la familia junta ore, que reunidos
Oren como familia, no que cada quien de manera personal lo haga, eso ya lo vimos, la oración personal, privada. Pero ahora quiero hablarle con la palabra de Dios de otra cosa muy importante, que es la oración familiar, la oración de la familia cristiana. La Biblia enseña, hermanos, y espero que no se confunda con esto que voy a decir, la Biblia enseña que la familia debe orar. Y aunque no hay un texto en la Biblia que diga, y vosotros familias deberéis orar, aunque no hay un texto en la Biblia que diga explícitamente eso, sin embargo la Biblia da por hecho que la familia debe orar. En pasajes como el Salmo 127 que dice, si Jehová no edificare la casa, ¿qué pasa con esa casa? En vano trabajan los que le edifican. ¿Y cómo? Pregúntese, hermano, por favor, preguntémonos. ¿Cómo voy a edificar una casa en el Señor si esa casa no está pasando tiempo orando? ¿Me explico, hermanos? ¿Ve cómo está implícito el principio de oración? ¿Cómo voy a edificar un hogar en Dios si ese hogar no está buscando a Dios? ¿Cómo voy a fundar mi casa sobre la roca, mi casa literal, la familia? ¿Cómo voy a fundar mi hogar sobre la roca si ese hogar, como núcleo familiar, no está juntos buscando a Dios? No podrá hacerlo, hermano. Es necesario que el hogar en conjunto busquen a Dios también. Es necesario que cuando la familia, el grupo que vive en ese hogar y conocen del Señor, estoy hablando de una familia en este caso, primero, que conoce la familia del Señor, toda la familia o la mayoría de la familia, debería estar buscando a Dios en oración. Textos como el Salmo 127 nos lo enseñan y por supuesto aquel texto que siempre viene a mi mente y el cual, hermanas, le pido que sensibilice su oído y su corazón porque dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Qué importante que la Biblia habla acerca de la mujer sabia, mucho. Y esa mujer sabia es sabia porque su vida está fundada en Dios, amén. Y si esa mujer sabia, que necesitamos mujeres sabias, hermanas, busque ser una mujer sabia. No lo digo que no lo sea, busque serlo más y más y más. Lea Proverbios 31, si es posible, cada día de su vida. Y deje que el Señor transforme su vida para ser esa mujer sabia que edifique su casa. Pero ¿cómo va a edificar su casa una mujer o un hombre o los hijos van a contribuir si aquellos no están buscando a Dios en oración? De modo, hermanos, que estoy aquí dando por hecho y asentándole a usted que Dios quiere que la familia ore. Dios quiere que la familia ore, ya lo dije, aunque no encontramos un texto así literal, esos versículos y otros más que podremos citar a continuación, nos hablan de la necesidad de que la familia ore. Por tanto, hoy es ese tema y quiero que abra su Biblia en Job capítulo 1 y vamos a dar lectura allí a Job 1, por favor, a los primeros versículos. Le voy a pedir que me ayude a orar de manera alternada. Comienzo yo y nos unimos en el 5. Dice la Biblia: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Mire la descripción de este varón. Y era este hombre perfecto y recto. Atención, hermanos. Perfecto allí no significa sin pecado. Muy bien, hermanos. Perfecto allí en la Biblia no significa sin pecado. Simplemente significa que su vida era limpia delante de Dios. Que si cometía pecado de inmediato, lo arreglaba, lo confesaba con Dios. De modo que su corazón era perfecto delante de Dios. Continúo. Job, y este hombre, dice, perfecto y recto. ¿Y qué más dice? Temeroso de Dios. Y a par cuántos atributos buenos le da la Biblia a Job. Contémoslo. Dice, este hombre era perfecto y recto. ¿Qué más? Temeroso de Dios. Y último, 4 calificativos que ya quisiera tener yo. ¿Y usted, hermano?
¿También? 4 calificativos que la Biblia le da a Job, y era un hombre como yo y como usted. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Con esa introducción al libro de Job ya se nos antoja leerlo completo, ¿no? Si este hombre era así delante de Dios, hay que aprender mucho de él. Versículo 2, ustedes por favor. Entonces, en total, ¿cuántos eran? ¿Cuántos varones? 7. ¿Y cuántas mujeres? 3. Versículo 3. Su hacienda, vea qué riquísimo era. Slim se queda corto. Su hacienda era 7,000 ovejas. Claro, así se contaba la riqueza. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y usted dirá también, y muchísimo mal olor, ¿verdad? Pero así se contaba la riqueza en aquel tiempo de los hombres patriarcas en los tiempos de Job. Continúo. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Puesto en palabras nuestras, hermanos, Job era una persona a la que no le faltaba. Ahí está, esa es la frase que hubiéramos usado si Job viviera en nuestros tiempos. ¿A qué le va a faltar a ese hombre? ¿Ha oído esa frase? ¿Qué le va a faltar? Si tiene para comprarse su casa en la Riviera Maya, ¿qué le va a faltar? Y es la casa de fin de semana, imagínate, ¿qué le va a faltar? Bueno, ese era Job. No solamente era varón justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, sino también Dios le había hecho profundamente rico. Y aquí doy una enseñanza ligerita, ni la tengo en mis notas, pero la digo y corro, hermanos. La bendición de Dios, hermanos, la bendición económica, financiera, créame esto, la bendición económica siempre va enlazada a la fidelidad y el temor a Dios, hermanos. Dios bendice a los que son fieles a Él y temerosos de Dios. ¿Lo cree, hermano? Hagámoslo, hermanos. Dios bendice. Ve a Job, Dios bendice. Y no solo Job, hay otros ejemplos. Dígame otro que era rico y temeroso de Dios. Abraham. Ahora no estoy diciendo que todo el creyente va a ser rico, No se emocionen, no estoy diciendo eso. Pero Dios bendice, hermanos. Dios bendice. No cierra la puerta de los cielos a sus bendiciones a aquellos que son temerosos de Él. Por favor, ayúdeme con el versículo 4. ¿Qué dice? Entonces hacían fiesta a sus hijos, ¿verdad? ¿Cuáles hijos? Los varones. E invitaban a las hermanas. Y dice que cada uno hacía banquete en sus casas, cada uno en su día. Versículo 5. Juntos, por favor. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todo. Ahora vuelve a escuchar este texto porque en ese texto está toda la información que hoy Dios nos quiere hablar. En el 5, por favor, escúchelo y sígame con su vista. Hay palabras claves allí, mire. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, entiéndase de la fiesta que hacían, de la comida, el banquete, dice que pasado en turno Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana Job y ofrecía holocaustos, es decir, sacrificios, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, miren lo que había en el corazón de Job, qué interesante que la Biblia nos deja ver lo que pensaba Job. Decía Job, quizá, ¿qué, hermanos? A él no le constaba, pero él decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía cada cuándo. Todos los días. Hermanos, necesitamos primero entender la importancia de la oración familiar.
la importancia de que como familia busquemos a Dios en oración. ¿Qué tan importante será la oración familiar en nuestros días, hermanos? ¿Qué tan importante será que la familia ore? Quiero decirle que estamos viviendo el tiempo en el que la familia se está debilitando. La familia, lo dije en la mañana y lo repito, la familia poco a poco, muchas están siendo destruidas. La familia parecería que se está derrumbando. Hoy las leyes, cierto o falso, en vez de ayudar a la familia, lo que está haciendo las leyes es dar libertad. ¿Y qué digo libertad? Libertinaje a la vida sexual de las personas para que hoy llamen familia a lo que Dios no hizo familia. Y que se pervierta la idea original de nuestro Dios. Hoy, hermanos, estamos mirando una etapa de la existencia humana en que la familia, la institución primera que Dios creó junto con el matrimonio, vaya debilitándose. Por eso, hermanos, ¿qué tan importante será la oración como familia? La oración de la familia cristiana. Si digo que se está debilitando, déjeme darle 3 razones rápido de por qué es importante la oración familiar. Razón número 1, y es tan claro que todos lo hemos visto. Urge que la familia ore como familia porque Satanás está, dígalo, Satanás está como león rugiente atacando a la familia. Hermano, yo espero de todo corazón que usted se dé cuenta que la familia está en la mira de Satanás. Satanás quiere destruir familias. Satanás quiere que los cónyuges digan, pues no pasa nada. No pasa nada si hay adulterio, no pasa nada si me dejo, no pasa nada si nos dejamos, no pasa nada si los hijos nos separamos y unos allá y otros acá. No pasa nada, al cabo no serás, ¿cuáles son los argumentos que usan? Ni serás el primero, ni el último que lo haga, ¿verdad? Y parecería que eso le da una falsa paz a la gente. Sí, cierto, no soy el primero que comete adulterio. Sí, cierto, no soy el primero en divorciar. Entonces, ¿qué hace eso, hermano? Un falso placebo, una falsa paz de que aparentemente no pasa nada y está bien. Qué triste que estamos viendo eso porque Satanás está atacando a la familia y la tiene en la mira. Mire, hermano, es triste. El diablo, con todo su poder maligno, está atacando a la familia y la familia no está orando. Satanás está atacando a nuestras familias, especialmente a las familias cristianas, y la familia cristiana no siempre está orando. Otra razón, es importante la oración familiar porque necesitamos familias unidas. ¿Amén, hermanos? Queremos familias unidas. Dios quiere familias unidas. ¿Qué es lo contrario de unido? Desintegrado. Nunca olvidaré aquel día en la escuela, en un día de escuela en la universidad, cuando estábamos estudiando allí, que uno de los profesores en uno de los módulos que tomamos en la licenciatura preguntó un día en una lección, una clase, ¿cuántos aquí, éramos un grupo quizá de 20 alumnos, cuántos aquí, preguntó el profesor en tono burlesco, cuántos aquí todavía, y así lo dijo, todavía, y la verdad es que es triste, ¿cuántos todavía tienen una familia nuclear? Y entiéndase, familia nuclear que viven bajo el mismo techo, papá, mamá y los hijos, que éramos nosotros, los estudiantes. ¿Cuántos aquí? ¿Sabe cuántas manos se levantaron ese día en mi clase? De un grupo de aproximadamente 20 muchachones, ¿sabe cuántas manos se levantaron? 2. La mía y la de otro compañero. Satanás está atacando y no solo ataca. Hoy necesitamos más que nunca familias, ¿qué? Unidas, hermanos. Necesitamos familias unidas y lo diré de esta manera. La familia que ora unida permanece unida. La familia que ora junta permanecerá junta.
Y usted dirá, pastor, eso es demasiado exagerar. Hermano, es palabra de Dios. Dios nos manda versículos como, estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Y no aplica eso a la familia? Claro que sí, hermanos. Estar ferviente en oración, ¿no aplica eso a la familia? Claro que sí, hermanos. La familia que ora junta, permanece junta. Satanás está atacando. Necesitamos familias unidas. Y en tercer lugar, la oración familiar es importante. Escúchelo esto, por favor. Porque todos queremos, a ver, voy a comprobar eso. Todos aquí, de mi lado derecho, de mi lado izquierdo, los que ya son padres y los que serán padres, o los que fueron padres y hoy ya quizás son abuelos. Pero todos, estoy seguro que aquí todos, y si hubiera alguien que no, levántese, pero no creo que lo haga porque le va a dar pena. Pero yo creo que no hay nadie. Todos aquí quisiéramos que nuestros hijos oraran, ¿sí o no? ¿Habrá aquí algún padre extraño que diga, a mí no me importa si mi hijo busca a Dios, no me importa si mi hijo ora, no me importa, ¿verdad que no, hermanos? Es algo obvio que como padres, todos en este auditorio hoy, queremos que nuestros hijos busquen a Dios y oren. Pero ¿sabe dónde es el lugar en donde se busca y se aprende a buscar a Dios, hermanos? En el hogar. Es en el hogar en donde ellos podrán ver a nosotros que oramos. Es en el hogar en donde ellos van a poder conocer acerca de la oración y ver de primera mano a sus padres que oran. Es en el hogar donde se transmite el amor a la oración por generaciones. No es en la iglesia, hermanos. Traiga a sus hijos a la iglesia, tráigalos a aprender junto con usted. Pero no solo ellos necesitan aprender, también los adultos necesitamos aprender. La llamada escuela dominical, ¿verdad? Que no es bíblica, ¿verdad? Pero así le hemos dicho por mucho tiempo. La escuela dominical, me refiero al nombre, no es solamente para los niños, hermanos. En ese caso, pues que fuera solamente para ellos y los adultos nos retiramos. Pero los adultos necesitamos instrucción bíblica, ¿cierto o falso? Los adultos necesitamos dar el ejemplo a los hijos para que ellos aprendan a orar. ¿Cómo van a orar sus hijos, hermanos? Es por eso que siempre será un error, padres que estamos aquí, siempre será un error ordenar a nuestros hijos, vete a orar cuando yo no estoy orando. Eso será siempre un error. Ordenar a mi hijo, vete a orar, vete a leer, vete a la reunión, vete al culto, sirve, métete a la orquesta, métete a lo que sea, ve a tal muchachito, ve a tal, ellos sí se involucran, ¿qué pasa contigo? Nunca se verá bien, hermanos, delante de Dios a un padre que hace eso cuando él mismo no está cumpliendo eso delante de Dios. Hay una frase muy coloquial, pero en parte es cierta. Esa frase dice, las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. ¿Su vida de oración está arrastrando a sus hijos, hermano? ¿Usted tiene una vida de oración fuerte que sus hijos son arrastrados por esa enseñanza que ven en su vida? Necesitamos conocer, hermanos, la importancia de la oración familiar. ¿Por qué? Porque Satanás está atacando, porque necesitamos familias unidas y porque si queremos que nuestros hijos oren, todo eso empieza en el hogar. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿en dónde creen que comienza eso? ¿De quién van a ver los hijos si oran o no oran? ¿De quién? Dígamelo, por favor. De sus padres. El matrimonio juega un papel muy importante en esto. Los matrimonios tenemos que aprender a orar. ¿Ora con su esposa? No si ora su esposa y usted aparte. ¿Ora con su esposa? ¿Ora con su esposo, hermana? Estoy hablando obviamente de casos donde ambos son creyentes. Porque el matrimonio como la base de la familia necesita orar. Como matrimonios debemos aprender a orar primero nosotros dos como matrimonio para que nuestros hijos nos vean orar y ellos aprendan desde el hogar a buscar a Dios en la oración. Matrimonio que ora, matrimonio que dura.
Escúchalo, joven, que te vas a casar algún día. Matrimonio que ora, matrimonio que dura. Comprobado. Comprobado. Quiero leerles algo, hermanos, y que sea de bendición a nuestra vida. Son algún par de frases que quiero leerle, que quiero que nos hagan meditar un momento en esto de la oración familiar. ¿Está conmigo, hermano? Quiero que escuche y que deje que Dios hable a su corazón. Si esto lo escribí pensando en alguien, fue en mí primeramente. Escúchelo, sin barreras en su corazón. Deje que Dios penetre en las fibras más sensibles. Son algunas frases, las leo para no tardarme. Si el padre de familia fuera el sacerdote del hogar que debe de ser, medítelo. Si el padre fuera el sacerdote del hogar que debe de ser. Si el matrimonio fuera un núcleo de oración. Si atendiéramos la Biblia con el corazón y no solo con el oído físico. Si se leyera la Biblia con cuidado, con paciencia, sin prisas. Si se leyera la Biblia con cuidado cada día. Si se meditara en ella, no solamente leerla, si se meditara en ella. Si la aplicáramos a nuestra vida y la guardáramos. Si todo, aquí va para los que tenemos años y que a veces hasta nos alzamos por eso, si todo lo que hemos escuchado a través de los años, cada sermón, cada predicación, cada cassette en sus tiempos, cada disco, cada mensaje, si todo lo que he escuchado y todo lo que he leído lo pusiera en práctica, ¿cómo sería nuestra vida espiritual? Con todo lo anterior. Cada frase la comencé con un sí condicional. Sí lo hiciéramos. ¿Cómo sería nuestra vida espiritual, hermanos? ¿Cómo sería? Medítelo un segundo. ¿Cómo sería su vida con Dios si usted hiciera todas estas cosas que le acabo de mencionar? ¿Cómo sería su matrimonio? ¿Cómo sería su familia, su hogar? Usted que quizá tiene hijos pequeños. ¿Cómo sería su hogar? Si se leyera y se hiciera todo esto de la Biblia, hermanos, no necesitaríamos libros cristianos. Que no estoy en contra de los libros cristianos, pero de todos los libros cristianos, mi preferido es uno. ¿Sabe cómo se llama? Biblia. Y a veces recomiendo ciertos libros cristianos. No estoy en contra de los libros con contenido cristiano, mejor dicho. Pero si nosotros leyéramos Biblia, aplicáramos Biblia y escucháramos con el corazón Biblia, ni necesidad de libros de carácter cristiano. Porque luego ahí andamos, una batalla, ¿verdad? Matrimonial. Pastor, ¿qué libro me recomienda ando mal en mi matrimonio? Busque, a ver, uno de que diga 7 pasos para arreglar tu matrimonio. A ver, queremos esto, ¿verdad, hermanos? La Biblia contiene y condensa todos los principios bíblicos para la familia. ¿Lo creemos? Si leyéramos, si aplicáramos, si escucháramos, si atendiéramos, ¿cómo sería nuestra vida espiritual? Otra sería la historia de nuestra familia. Otra sería la historia de nuestros hijos. Otro sería nuestro ambiente familiar. Otro sería nuestra familia en la iglesia. Seríamos una familia más de bendición. Por eso es importante, hermanos, orar como familia. Tener un tiempo de oración, que la familia se una, batalle aunque haya dificultad, pero ore junta y decida hacerlo y que hagan un esfuerzo espiritual para lograr aquello. Quiero decirle 2 promesas para los que oran. Proverbios 15, por favor. Acompáñenme a Proverbios 15. Proverbios capítulo 15. Ayúdeme con el versículo 8. Proverbios 15, 8. Si ya está allí, ayúdeme a leer. Estos son 2 promesas para la familia que ora. Mira qué interesante. 2 promesas para la familia que ora. Proverbios 15:8. Léalo conmigo. Dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová,
Mas la oración de los rectos, es gozo. ¿Para quién, hermanos? ¿Para quién? Ahí dice, ¿para quién es el gozo? Para Dios. De modo que cuando la familia ora, ¿quién se goza, hermanos? Qué interesante. Uno diría, pastor, no, pastor. Cuando uno ora, uno se goza. Ciertamente, hermanos, así es. Ver a una familia orar, se goza esa familia. Pero la Biblia dice que cuando los justos oran, Dios se goza. Qué interesante, hermano. Cuando Dios ve a una familia orando, ¿sabe lo que hay en el rostro de Dios? Gozo. Cuando Dios ve a una familia orando, lo que a Él le produce en su corazón de mi Señor es gozo profundo de ver a sus hijos que le temen orando, clamando a Él insistentemente. Mas la oración de los rectos es su gozo. Hermanos, yo me imagino a mi Dios de vez en cuando volteando su mirada hacia abajo y viendo a este mundo, y dentro de toda la maldad ciertos destellos de luces que alumbran, que son sus hijos, nosotros los creyentes. Y me imagino al Señor volteando sus ojos hacia la tierra y buscando en ella para ver una familia que esté unida y que esté orando. Y cuando la encuentra, quizá en una casa, quizá en otra, quizá hay 10, quizá hay 100 en una zona, y cuando Él desde los cielos ve esa familia que está junta, donde se abre la escritura, un hogar que no es perfecto, un hogar donde hay luchas, un hogar donde hay batallas, donde hay pruebas, donde hay quizá enfermedad, donde las cosas no siempre marchan bien, pero que hay un momento en el día, en la semana, en que esa familia se rinde a Dios, dobla su rodilla y busca a Dios en oración. ¿Sabe qué produce eso en Dios, hermano? Gozo. Cuando la familia ora a Dios, se goza. Qué preciosa promesa. Usted y yo podemos hacer que Dios se goce si oramos como familia. Y me imagino al Señor mirando desde el cielo y diciendo, ahí está una familia que meten, ahí está otra, allá está otra. Qué preciosas familias. No son perfectas. Cristo, mi Hijo, murió por sus pecados, pero mira qué precioso, están orando juntos, me temen. Qué gozo me da. Me imagino así al Señor, hermanos. No dudo del gozo del Señor. Dudo de que si hay familias que estamos orando. Primera de Pedro 3, por favor. Otra promesa. Dios nos promete que la familia que ora traerá gozo al corazón de Dios. Pero mire lo que dice Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Vayamos allí, por favor. Versículo 12. Primera de Pedro 3, 12. Y si no llega hasta allí, escúchelo. Quiero que todos lo atiendan. Primera de Pedro 3, 12. Los que estamos allí, por favor, fuerte. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen. Por favor, una vez más, lea el texto hasta la palabra oraciones. Usted, bien fuerte, que se grabe en el audio. ¿Qué dice? Hasta allí, gracias. ¿Cuál es la promesa de Dios para la familia que ora? Que su oído estará atento. Sus oídos atentos a las oraciones. Hermanos, a ver, cuando la familia se postra a orar, no dude, Dios está atento a esa oración. Porque si algo mi Señor quiere ver y se goza, ya lo vimos. Sí, qué bueno que usted individualmente ore, sígalo haciendo, pero si algo va más allá en el gozo del Señor es ver a una familia que toma tiempo para orar, aún en medio de todas sus ocupaciones, responsabilidades, cargas, presiones, todo, hermanos, todo. Yo sé que todos aquí tenemos cosas que hacer, y el que no tiene nada que hacer, sí tiene algo que hacer, por lo menos pensar qué hacer, pero todos tienen algo que hacer.
Y aún en medio de todas las ocupaciones podemos como familia buscar a Dios en oración. No solo podemos, deberíamos hacerlo. El Señor se goza y el Señor nos ha prometido oír atentamente con sus oídos. Y si es así, hermanos, entonces Dios va a contestar nuestra oración. La oración familiar, Dios la atiende. Por eso es una oración valiosa. Cuando ve ese precioso grupo que se postra, Dios está atento a esas oraciones. Quiero que volvamos a Job, por favor. Volvamos a Job, capítulo 1. Y allí quiero resaltar ahora sí el ejemplo bíblico de Job. Job, capítulo 1. Vamos a poner atención, hermanos, a la palabra explicada para que sea de provecho a nuestras almas. Job, capítulo 1. Y veamos aquí un ejemplo bíblico de lo que es una oración familiar, de lo que es la preocupación porque la familia ore. Ya leímos la porción, pero quiero leer nuevamente 4 y 5. Participen conmigo, por favor. Leamos versículo 4 y 5. Unidos, dice: E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, atención a esto, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. A ver, hermanos, ¿qué es lo que dice la Biblia que hacía Job? Los hijos, cada uno en turno, se iban a la fiesta, ¿verdad? Supongamos, el lunes le tocaba a uno, el martes a otro, el miércoles, y así se la llevaban, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad, ¿verdad? Es pura coincidencia. Y cada día había fiesta, porque eran príncipes realmente esos hijos. Eran príncipes, no les faltaba nada. Eran hijos de uno de los patriarcas más ricos. Y de hecho dice la Biblia que no había mayor de los orientales que Job. Por tanto, esos jóvenes hacían fiesta cada día. ¿Y qué hacía Job, hermanos? Que así dice la Biblia, que Job se levantaba de mañana y ofrecía holocausto, ya que había acabado la fiesta. Dice que se levantaba de mañana, los enviaba a llamar, ¿se fijó qué dice? Y enviaba a llamar a sus hijos, los santificaba y ofrecía holocaustos por cada uno. ¿Qué es eso que hacía Job, hermanos? A ver, estaba Job, enviaba por sus hijos, ofrecía holocausto, oraban a Dios. Aquello que Job tenía era un culto. ¿Cuál es la palabra que quiero? Ahí está. Un culto familiar con sus hijos. Quizá habrán pecado, decía Job. De modo que ofrecía sacrificios cada mañana. Y eso hacía, dice, cada día, todos los días. Hermanos, de esto quiero extraer 3 enseñanzas que nos ayudan a nosotros a como familia establecer un tiempo de oración familiar que urge, ya lo expliqué en la introducción, urge que lo tengamos. Pero aquí en la vida de Job yo encuentro 3 enseñanzas muy claras, muy prácticas que podemos empezar a hacer desde hoy si usted se pone en las manos de Dios. Y espero que lo hagamos, porque para eso estamos aquí. Para eso estamos. Primero, mire, primera enseñanza que obtengo de estos textos. Aprendo, y aprenda conmigo, que el padre debe ser el principal promotor de la vida espiritual de la familia. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Quién iniciaba el culto ahí con Job? ¿Quién? Él. ¿Esperaba a la esposa?
Esperaba que los hijos les naciera en su corazón. Papá, ¿vamos a orar? Job, hermanos, tenía la iniciativa y era el promotor de la vida espiritual de la familia. En otras palabras, era el que no se preocupaba, se ocupaba de la vida espiritual de su casa. Varones, te estoy hablando a ti y a mí. El padre, el varón, debe ser el principal en ocuparse de la vida espiritual de su hogar, no solo la propia. Por eso es varón. Si Dios lo puso en la casa como varón, no solo debe cuidar su propia integridad y vida con Dios, debe procurar la de su hogar. Por eso es líder. Líder de hogar no es llegar a casa, quítame los zapatos, dame de comer, tráeme una coca, acércame todo, son mis siervos, porque la Biblia dice, a veces encaramos, ¿verdad?, con la Biblia mal usada, porque la Biblia dice que soy cabeza, así que hazme esto, hazme el otro. Ese es error, hermanos. Eso no es ser cabeza, eso es ser déspota y machista y otras cosas más. Cuando la Biblia dice que el varón es cabeza y líder, se está refiriendo a que él lleva la batuta en la vida espiritual, que él debería ser el guía, él debería ser el ejemplo máximo. Mire, se lo digo en una sola frase, que el varón debería ser la imagen de Cristo en el hogar. Amar como Cristo en el hogar, servir como Cristo en el hogar. ¿Qué dijo Cristo? El mayor de los líderes que ha existido. Yo no he venido para ser servido, sino para... Esa debería ser una frase en tu boca, varón, y en la mía. Solo que yo no te la puedo poner. Tú de tu propia voluntad la tienes que decir y hacer. El mayor de los líderes, que fue Jesucristo, dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. De modo que el varón, y aquí le estoy hablando a varones especialmente, debemos ser los principales en procurar la vida espiritual de nuestra familia. Job lo hizo. Y por supuesto, hermano, estoy hablando en un hogar nuclear de esa manera, o donde conocen del Señor, pero donde quizá el padre no es creyente. La mujer, hermana, puede tomar ese papel para guiar a sus hijos en el camino del Señor. Claro que sí, hermano. Usted lo puede hacer, no necesita precisamente, si acaso hay un problema, ¿verdad?, de que su esposo, su cónyuge es incrédulo, o simplemente no lo hay. Usted, Dios le da la fuerza y la sabiduría para poder guiar un hogar en el temor del Señor. ¿Amén, hermanas? Claro que sí. El Señor es bueno y bendice también de esa manera a la hermana piadosa. Pero cuando es el hogar donde hay un padre creyente, él debe ser el promotor de la vida espiritual de la familia. Que quede claro eso. Es la primera enseñanza que vemos allí en Job. Segunda, hermanos, Job, esta me gusta más. Job era un padre honesto. Así le puse. Ahorita lo explico. Pero los que están escribiendo, Job era un padre honesto con Dios. Un padre honesto. ¿Dónde se ve la honestidad de Job, hermanos? Como padre, estoy hablando como padre. ¿Dónde se ve la honestidad de Job? En que él, en el versículo 5, dijo, porque decía Job, quizá, a ver, ahí está conmigo en el 5, ¿qué decía Job? Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. Es decir, a Job no le constaba, porque a él no lo invitaron a la fiesta. Como algunos jóvenes ahora, ¿verdad?, prefieren pasarla sin sus papás. Bueno, Job dice, quizá habrán pecado contra Dios y habrán blasfemado su nombre. No le constaba, pero él se quedaba con la duda, y esa duda le hacía moverse hacia lo espiritual y ofrecer holocausto. De modo, hermanos, que Job era un padre honesto con Dios. No era el padre, a eso me refiero con honesto, no era el padre que decía, mis hijos también, mis hijos, un angelito de Dios. 15 años tiene, pero es un angelito, viera, pasó en la casa, y no es cierto, ¿verdad? Y no es cierto regularmente. Job no idealizaba a sus propios hijos. ¿Me estoy explicando, varones y mamás? Job no taponeaba los errores de sus hijos.
Oye, hermano, yo veo en su hijo esto. No, pastor, no, él es así en su carácter, ¿verdad? Y empezamos a justificar a nuestros hijos. Empezamos a taponear sus errores. Empezamos a encubrir sus faltas. Como padres estoy hablando. Empezamos en, no, mi hijo no es tan malo porque hay otros peores. Entonces, no, mi hijo está bien. Comparado con el hijo del pastor, no, hombre, el mío es un santo, ¿verdad? Y entonces caemos en una deshonestidad con Dios. Porque no estamos siendo sinceros. Hermanos, seamos honestos con Dios. Nuestros hijos son pecadores. Nuestros hijos ofenden a Dios. Nuestros hijos cometen pecados que Dios ve y conoce y que quizá nuestros ojos son escondidos. Pero Job no justificaba a sus hijos. Él decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado en contra de Dios. Nunca me olvidaré, a una madre me lo dijo de frente, cara a cara. De esas veces que uno está aconsejando y quiere parar la plática y decirle a la hermana, repítalo, lo quiero grabar para luego decirle en ilustración en un sermón. Pero aquella ocasión con una hermana que su hija joven en alguna iglesia, su hija joven, ¿verdad? Unos 16, 17 años, estaba en malos pasos. Una señorita muy malos pasos. Y todos en la iglesia lo sabían, menos parece que la mamá. Nunca me olvidaré que después de un problema fuerte que hubo con esa señorita, nunca me olvidaré que me tuve que sentar con la mamá y explicarle el problema que había suscitado con su hija. Un problema de inmoralidad con su hija. Y hablando con la madre, uno de los puntos que le toqué, que siempre lo toco con padres de jóvenes, fue, ¿asiste su hijo fielmente a los jóvenes? ¿Lo motiva a asistir fielmente a los jóvenes? ¿Lo manda pues? ¿Lo obliga, en otras palabras? ¿Y sabe qué me dijo aquella hermana? La quiero mucho a la hermana, pero ¿sabe qué me dijo? Pastor, es que yo no creo que sea necesario que mi hija vaya a los jóvenes. Creo que eso es para jóvenes que andan muy mal. Oh, hermanos, cuánto me dolió en el corazón eso. Y cuánto me duele saber que hay algunos que han de pensar así. No, mi hijo no necesita ir a la reunión de... Él está bien. Él tiene sus errores, ¿verdad? Sí, creo que batalla con pornografía, pero ¿quién no? ¿Verdad? Y empezamos a hacernos ciegos para con nuestros hijos. Y Job era honesto. Job decía, Señor, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado. Y por si sí o por si no, yo te traigo holocausto para ti, Señor, para que perdones sus pecados. ¡Qué padre tan honesto! Seamos así, hermanos. Padres que no cubrimos ni taponeamos a nuestros hijos. Porque a veces todavía tenemos que preguntar a algunos padres, oiga hermano, ¿cómo anda la vida espiritual de su hijo? ¿Está orando? ¿Está leyendo su hijo? Y los padres todavía algunos, estamos en la era en que los padres dicen, no pastor, es que ha visto tanta tarea que le han dejado que ahorita no ha podido orar, no ha podido hacer su reto eterno, porque tuvo tanta tarea. Y digo, ¿dónde está la honestidad de nuestros padres? ¿Dónde está el que busquen a Dios? Y el que promuevan esos padres a que los hijos busquen a Dios. Hermanos, no lo harán los hijos por sí solos, muchas veces. Los padres tenemos que arrastrarlos con nuestro ejemplo. Yo tengo una ley en mi casa, hermanos. No digo que se haga ley en su casa, pero si usted la quiere tomar, hará bien como una ley en su casa. Una ley en mi casa es, todos los que están bajo mi techo oran. Todos los que están bajo mi techo oran. Todos los que están bajo mi techo van a la iglesia. Pobrecito de aquel tío que me llegue un día a visitar en domingo, porque le diré una de dos, o vas conmigo o te consigo un hotel, ¿verdad? Todos los que están en mi casa van a la iglesia el domingo, hermanos, mientras estén bajo mi techo. Es regla. Es una regla bíblica. No le estoy diciendo póngala usted así como yo, pero si la pone, bien hará.
bajo mi techo, todo el que está ora, todo el que está va a la iglesia. Porque somos los padres los que debemos llevar esa batuta, ser honesto con Dios. Y tercera enseñanza que yo encuentro en Job, aquí, capítulo 1. Número 1, ¿cuál fue? El padre debe ser el principal promotor de la vida espiritual de la familia. Número 2, Job era un padre honesto con Dios, honesto, no se hacía de la vista gorda con sus hijos. Y tercero, Job era cuidadoso a detalle. No encontré otra manera de ponerlo, pero se lo voy a explicar. Job era cuidadoso a detalle. A detalle. Mire, le voy a demostrar que Job era meticuloso, minucioso, detallista en la vida espiritual de su hogar, me estoy refiriendo. Para lo espiritual. Le pregunto, hermano, a ver, ya leímos la porción. ¿Cuántos holocaustos ofrecía? 7. Correcto. Según el número de sus hijos. No ofrecía 5. No ofrecía 2. No decía, pues ahí está, 1 por todo, Señor, ¿verdad? Era cuidadoso, era minucioso. Y otra pregunta, hermanos, ¿cada cuándo lo hacía? El versículo dice, de esta manera hacía todos los días. Y no se cansaba Job. No, eso lo hacía ser varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Que era cuidadoso hasta el detalle en la vida espiritual de su familia. En nuestras casas estamos siendo detallistas en otras cosas, pero no por la vida espiritual de nuestra familia. Mire, hermano, yo a veces me pongo a pensar en sobre todo cuando estoy escribiendo, meditando en Dios, las meditaciones que mandamos por celular, que espero que sean de bendición. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo verá Dios a la familia cristiana en un día cualquiera, por la tarde, donde todos ya están en casa? ¿Cómo verá el Señor a la familia? ¿La verá orando, verdad? Y de inmediato viene a mi mente, pues lo que he visto antes, ¿verdad? Y lo que he visto antes es una familia en la sala completa, ¿verdad? Si es una familia de 4, pues uno está en la tele, otro está en la computadora y 2 están con el celular. Y no estoy muy lejos de la realidad, hermanos. Y si fueran 5, el quinto está con la tablet. Y esto es un problema generalizado, hermano. No estoy hablando de una familia, estoy hablando es un problema generalizado. Antes el del que estaba en la tele era el varón y la hermana estaba en la cocina. Hoy ya hasta la hermana está con la tablet. Hermanos, y la familia no está orando. La familia no está orando, la familia está siendo detallista, pero para otras cosas. Lleva a los hijos a cualquier otra actividad, pero no a las actividades bíblicas. Manda a sus hijos y los obliga y hasta les gasta, ¿verdad? Ahí está, para tu gasto en la escuela, ¿verdad? Para tu graduación del kinder, 8,000 pesos, órale, para tu graduación, es inolvidable ese momento, órale, ahí está, a trabajar todo el año como jornalero para que ese día tú te goces. Y cuando son actividades que van a edificar su corazón, no hay tiempo, no hay dinero, no hay ganas, está enfermo. Está enfermo. Les da lo que mi esposa y yo llamamos el morbus sabáticus. ¿Sabe lo que es el morbus sabáticus? Que por alguna extraña razón, los cristianos el sábado en la noche, se enferman. Por alguna razón extraña, hermanos. Morbus sabáticus le llamo yo. No sé, lunes a viernes estuvieron bien. Y sábado en la noche se enferman. Y por supuesto, ¿qué pasa el domingo? Pues ya no vamos, ¿verdad? Cuidado, hermanos. Estamos sacrificando la oración, estamos sacrificando las cosas de Dios, estamos sacrificando el tiempo con Dios, estamos sacrificando los mandamientos de Dios, porque reunirnos es un mandamiento del Señor, y estamos sacrificando eso por otras cosas, hermanos. Cuidemos esa parte. Yo le pido a Dios que me ayude a cuidarlo. Yo lo necesito. Job era cuidadoso a detalle de esta manera.
Ofrecía holocaustos por cada uno. Lo hacía todos los días porque procuraba la pureza de toda su familia. Procuraba que sus 10 hijos estuvieran en pureza. Por eso, hermanos, yo le traigo aquí 3 preguntas. Acercándome al final. 3 preguntas. Hermanos, ¿qué tan fuerte es su vida de oración? No me responda, medite en su corazón. ¿Qué tan fuerte es su vida de oración? ¿Qué tan fuerte, hermanos, es su vida espiritual? ¿Está arrastrando su vida de oración a sus hijos? ¿O apenas si lo ven orar? Y eso es la oración de la comida. ¿Su ejemplo está arrastrando a sus hijos? Y última pregunta, hermanos, por favor, abra su corazón. Son saetas directo a nuestros corazones. Hermanos, ¿sus hijos le conocen por ser varón o dama de oración? Si usted muriera hoy, sus hijos se quedarían en su mente el pensamiento de mi papá o mi mamá era una mujer de... ¿Y qué diría? De trabajo, de dinero, de esfuerzo, era bien luchona mi mamá. Porque hoy además ya no se le llama afanados, ¿verdad? Lo escribí, ya no es afanado, no, es luchón. Y ya se ve bien, ¿verdad? Ser luchón es más positivo, ¿verdad? Dices afanado, no estoy afanado. Trabajo doble turno, tengo 3 empleos, no estoy afanado, ¿verdad? Todo enfermo y afanado, pero dice, no, lo que pasa es que soy luchón. Ay, entonces lo luchón ya no se ve mal. Pero realmente en su corazón lo que hay es afán, desconfianza en Dios y está poniendo lo material, lo físico, lo temporal, primero que lo espiritual. Cuidemos, hermanos, como Job cuidaba. Por eso yo le pregunto, ¿le conocen sus hijos por ser un varón o una dama de oración? Mire qué tan fuerte era la vida espiritual de Job. ¿Está en Job 1? Por favor, versículo 18. Leámoslo juntos, participemos. 18 en adelante, dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué pasó? Y murieron. Y solamente escapé yo para dártela. Por favor, con todo su pulmón, hermanos. Versículo 20 y 21. ¿Qué dice? Bien fuerte. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué? Y adoró. Mire qué fuerte era la vida espiritual de este varón temeroso de Dios, que escucha que sus hijos mueren y en vez de reprocharle a Dios, en vez de quejarse con Dios, lo que hizo es adorar. Ahí está, hermanos. Ahí se da a relucir la vida espiritual fuerte de una persona. En las pruebas, en las dificultades. Allí es cuando se ve la verdadera potencia de vida espiritual. No cuando se nos pregunta, ¿cuántos años tiene? 25 en el Evangelio. ¿Qué tanto oras? Toda la Biblia la he leído. ¿Qué tanto lees? Uy, llevo el sistema de nuestra iglesia, impecable la lectura. Pero ahí en las pruebas, cuando viene la enfermedad, cuando viene la muerte, hermanos, porque vendrá. Cuando vienen las dificultades y las pruebas, ahí es donde se ve qué tan fuerte está nuestra vida espiritual. Y Job sufrió eso y en vez de pararse un día y decir, hermanos, oren por mí porque mis hijos se me murieron, hermanos, ayúdenme, no sé qué hacer, ya estoy flaqueando. ¿Qué pasó con Job, hermanos? Adoró. Y ahora el 21, mire lo que dice. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Qué bárbaro, hermanos. Me quito el sombrero delante de Job. Me lo quito. No estoy diciendo que lo adoro. Me respeto y me quito el sombrero ante Job. Porque si yo viviera y experimentara lo que él experimentó, yo no sé si yo haría eso, hermanos. Pero ahí se ve nuestra vida espiritual, qué tan fuerte está, y si estamos orando
o si no lo estamos haciendo. ¿Qué tan fuerte es su vida espiritual? Quiero terminar nuestro tiempo, hermanos, con un punto más, que no quiero irme sin dárselo. Es breve, pero le invito a que ponga atención. Beneficios de orar en familia. Beneficios de orar en familia. Hay beneficios de buscar a Dios en oración como familia. Como cuando usted va al médico y le dice, mira, este medicamento le va a traer tal y tal beneficio, y usted mientras lo oye se va emocionando y dice, ay, sí, ya me lo quiero comprar, ¿verdad? Me va a hacer más delgado, me va a hacer más flaquito, ya me lo quiero comprar, y ahí están comprándolo. Cuando escuchan los beneficios, pues quiero aquí darle los beneficios, pero de orar en familia, que encuentro en la Biblia. El primerito, hermanos. Beneficio de orar en familia número 1, y esto es obvio, pero hay que decirlo. Beneficio número 1, orar como familia nos motiva a buscar a Dios continuamente. Orar en familia nos motiva a buscar a Dios continuamente. Repito por tercera ocasión, orar como familia nos motiva a buscar al Señor continuamente. En otras palabras, hermanos, en el hogar donde se ora, la familia que ora nunca se va a olvidar de Dios. En el hogar donde la familia se reúne a clamar insistentemente a Dios, será un hogar que nunca se olvidará de Dios. Se motivará continuamente a buscar a Dios y nunca se olvidarán de Él. Ese es un beneficio. Padre, eso quisiéramos en nuestro hogar, padres. Lo quisiéramos. Hagámoslo con la ayuda del Señor. Segundo beneficio, y vamos a ir a Lucas 22. Lucas 22, por favor. Lucas 22. Ayúdeme por favor, versículo 45, aquí está el segundo beneficio de orar en familia. Lucas 22, 45 y 46. Leámoslo los que están allí. Dice la Biblia, cuando se levantó de la oración y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Quién está hablando allí? Jesucristo. ¿A quién le dijo eso? A sus discípulos. ¿Qué eran los discípulos para él en ese momento? Eran su familia, hermanos. Eran las personas más cercanas físicamente que él tenía. Y dice que él les alentó a no dormir, sino a levantarse y ¿qué? Y orar para que no entraran en tentación, porque dice la Biblia que los encontró como durmiendo. Ahora déjeme hablarle del área espiritual de ese versículo. Orar en familia evita caer en el sueño espiritual. Una que otra familia se duerme en sus laureles espirituales, hermanos. Y si no ora, permanecerá estancada allí hasta por años, quizá hasta que Cristo venga. Orar en familia evita el sueño espiritual y, me faltó una cosa, y caer en tentación. Cuando oramos en familia, evita el sueño espiritual, que la familia se afloje espiritualmente y que caiga en tentación. Y ahí están los padres, ¿verdad? Con nuestros hijos batallando porque uno cayó en tentación. Y cuando son confrontados, hermano, últimamente, ¿cuánto oraba con sus hijos? No, pastor, no oraba. Pues ahí estaba uno de los problemas, hermano. ¿Qué tanto oró con su hijo que se desvió? ¿Qué tanto oraba con su hija que se apartó del camino del Señor? ¿Qué tanto oraba usted con su hijo que hoy ya está presentando problemas de rebeldía fuertes y profundos? ¿Cuánto oraba? No, pues no oraba. Yo pensé que darle todo lo que necesitaba era lo que le iba a ayudar. Lo que necesita se llama Jesucristo. Lo vimos en la mañana, clarito. Lo que necesita su hijo se llama Jesucristo en su corazón. Y teniendo a Cristo, él podrá salir y entrar y hallar pastos. Todo lo que necesita el hombre lo tiene Cristo. Todo.
Orar en familia evita el sueño espiritual y que caiga en una tentación. Número 3, tercer beneficio. Tercer beneficio, este es muy agradable. Marcos 11, por favor. Marcos 11. Marcos capítulo 11. Estamos cerrando, hermanos, pido de su paciencia. Marcos 11, versículo 25 y 26. Estamos viendo beneficios de orar en familia. Número 1, ¿cuál fue? Nos motiva a buscar al Señor continuamente. Segundo beneficio, evita caer en el sueño espiritual y caer en tentación. Así es, la familia que ora está más fuerte espiritualmente. Número 3, por favor, leamos Marcos 11:25 de Marcos y 26. Juntos dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mira el 25, yo lo leo. Y cuando estéis orando, ¿qué hay que hacer? Perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Cuál es el lugar de perdón, hermanos? Ir delante de la cara del hermano y decir: hermano, usted me hizo mal, lo perdono. ¿Eso, hermanos? Hermano, usted me dañó el corazón, por su culpa dejé de venir a la iglesia un año, pero ya entendí que hay que perdonarlo, hermano. Le perdono. Dice Cristo: cuando estés orando, allí perdona. Perdona si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Lo estudiamos el viernes. Hermanos, hay hogares donde las familias están enojadas, están en pugna. El esposo se deja de hablar con la esposa 3 días, la esposa no le habla al esposo una semana, su consigna es: estoy enojada, no me hables. Los hijos no se comunican con los padres porque están enojados los padres, o viceversa. Y a veces hay familias que pasan días sin que haya una comunicación y una reconciliación. ¿Sí o no, hermanos? Familias donde a veces ni se hablan porque no ha habido reconciliación. Pero mire qué precioso beneficio. Cuando la familia ora, permite reconciliarse cuando ha habido dificultades. Permite reconciliar. Ahí está el beneficio. Orar como familia permite la reconciliación cuando es necesario. Porque si hoy yo peleé con mi esposa, si hoy yo peleé con ella, y al rato tengo que orar porque hay que obedecer a Dios, yo no voy a decir: a ver tú, vente a orar. ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Reconciliarme. A ver, vamos a arreglar las cosas. Vamos a perdonarnos. Y vamos a orar juntos. Entonces la oración nos lleva a arreglar la relación en nuestra casa. Qué precioso, hermano. Cuando oramos como familia, se motiva a esa reconciliación. La familia que ora tiene el momento para arreglar situaciones y reconciliarse ante Dios. Cuarto beneficio, y ahí vamos a cerrar. Santiago 5, con ese pasaje, es el último pasaje que abrimos. Por favor, Santiago 5. Estamos viendo por último los beneficios de orar como familia. Santiago 5, por favor. Santiago 5, y es la última cita que veremos. Versículo 16, Santiago 5, 16, primera parte. Escúchelo, por favor. Dice la Biblia: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis... A ver, hay que leerlo con cuidado. La oración, desde el 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis...
¿En qué sentido está hablando ahí Santiago ser sanados? ¿Del cuerpo? No, del corazón. Porque dice, confesaos vuestras ofensas. Quizá yo ofendí a mi hijo y mi hijo está herido en su corazón. ¿Qué tengo que hacer yo para sanar esa herida del corazón de mi hijo? Confesar mi ofensa, pedirle perdón y entonces orar juntos. ¿Se fija que dice orar juntos, hermano? Cuarto beneficio de orar como familia. Orar como familia permite sanar las heridas. Cuando yo oro como familia, doy el espacio para sanar las heridas que quizás nos hemos hecho en el hogar. Porque en el hogar, mire, imagínenlo, sobre todo los que conocen lo que voy a decir. Imagínense dos lijas que se pegan y que se hacen así. Haga eso con dos lijas por 5 minutos. ¿Cómo van a quedar esas lijas? Bien lijadas, dice uno. Eso pasa en el hogar. Dos personas distintas con errores y pecados se juntan y conviven no 5 minutos, sino horas y horas todos los días. ¿Y sabe qué pasa cuando convivimos tanto, hermanos? Nos herimos. Y por eso Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Porque quizá yo herí en mi familia, a mi hijo, a mi esposa, y yo no voy a poder orar con ellos hasta que no sane las heridas que les hice y pida perdón. Y se ha fijado, hermanos, que cuando alguien ora con una persona, bueno, pues se los digo diferente. Nadie puede orar con alguien con quien no ha arreglado las cosas. Usted no puede orar con alguien con quien está en pleito. No puede. Tiene que arreglarlo antes. Por eso la oración nos deja confesar y arreglar nuestras heridas. Y número 5, ese mismo versículo. Leámoslo por último y cerramos. ¿Qué dice? Confesaos. Esa última frase que a veces usamos un poco mal, pero dice, la oración eficaz del justo, dígala conmigo, hermanos, la oración eficaz del justo, hermanos, orar como familia permite orar con poder. Amén. Y voy a explicarlo. No puedo decirlo así porque me va a entender usted otra cosa. Pasó, entonces con mi familia puedo juntarme a orar por un Mercedes-Benz y Dios me lo va a dar. No, hermano. Quiero decirle, y esto era la introducción del tema siguiente, pero lo quiero decir de una vez poquito. Hermanos, a veces cometemos el error de decir, la oración tiene poder. ¿Ha oído eso? El arma más poderosa que tiene el cristiano es la oración. Y nos la hemos creído. Y entonces esas ideas, hermanos, nos llevan a decir, pues entonces yo puedo orar lo que yo quiera y pedir lo que yo quiera y Dios me lo tiene que cumplir porque la oración tiene. ¿Y sabe qué, hermano? La oración no tiene poder. El que tiene poder es Dios para contestar la oración. Pero si no es conforme a la voluntad de Dios, Dios no va a responder esa oración, hermanos. Por tanto, no creas, pastor, yo ya oré, ya Dios me lo va a contestar, hermano. Ore conforme a la voluntad de Dios. El poder no está en su palabra, de usted y mía, no está en su oración. El poder está en Dios, no en mi oración, hermanos. El poder está en Dios. Y si yo oro conforme a su voluntad, su poder hará la obra. No yo, porque pasó, yo ya oré porque Dios lo bendiga y Dios lo va a bendecir. Hermano, siga orando, ¿verdad? Pero su palabra no es la que tiene poder. Es Dios quien hace las cosas. Y cuando yo oro, hermanos, dice el versículo, la oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que la oración, hermano, del creyente puede lograr mucho conforme al poder y la voluntad de Dios. De modo que cuando la familia ora, Dios contesta, hermanos. Cuando la familia se junta y ora en voluntad del Señor, Dios responde pronto. Dios responde pronto, porque el poder es de Él. La oración eficaz del justo, y aquí si es en familia, diríamos, la oración eficaz de los justos, ¿puede?
mucho, porque Dios es el del poder. Quiero cerrar, hermano, diciéndole esto. Solo hay un enemigo de la oración familiar. Un enemigo que evita y que va a evitar que oremos como familia. Ese enemigo se llama desidia. Desidia. Algún día oraré con mi familia. Un día empezaré. Sí lo hago. Y no lo hace. Como muchos varones somos. Hermano, haga esto con su... Sí lo hago. Y le preguntamos a la esposa y echa de cabeza al esposo. Desidia es lo único que puede impedir que usted no comience a orar como familia. ¿Cuánto cuesta orar como familia? ¿Cuesta, hermanos? ¿Qué le impide orar como familia? Solo la desidia impedirá que usted ore, porque puede hacerlo desde hoy. Tome un tiempo, no tiene que ser diario, tome un tiempo a la semana. Tome un tiempo cada tercer día, júntese en casa, aunque sean 2 los creyentes, o 3 o 4, o aunque usted sea el único en su casa, ore a Dios por su familia y que Dios convierta su hogar. Si tiene a sus hijos, júntelos y oren por el papá, por la mamá, por los demás que no son creyentes. Tenga ese tiempo de oración como familia. Hágalo como un compromiso ante Dios. Hágalo, por favor, antes de que vengan los problemas. Entienda que necesitamos orar como familia. Por favor, hermanos, no espere dificultades para orar como familia. No espere a que su hijo se le ponga malo para venir los miércoles. No espere a que su hija salga embarazada para venir los miércoles. No espere a que su esposo caiga en una enfermedad crónica y degenerativa para venir los miércoles a orar al Señor. No espere a que sus hijos anden mal para buscar a Dios en oración. No espere a entrar en crisis para venir los miércoles a orar, hermanos. Necesitamos orar como familia. Incline su rostro, por favor.